Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo veas esta cápsula. Hoy día vamos a trabajar en la cápsula número 3 de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. Primeras civilizaciones. El objetivo es relacionar el desarrollo de las ciudades con el origen de una civilización. Pero primero tenemos que tener en cuenta qué entendemos por una civilización. Podríamos entenderla como una sociedad compleja que es opuesta a las sociedades primitivas y se organiza su vida en torno a una urbe o ciudad. Tenemos los centros, cada una de ellas tiene un centro ceremonial, una autoridad central, jerarquía política, la ciudad con 5.000 o más habitantes aproximadamente, un sistema de escritura o un sistema de comercio. Entonces, tenemos que en un principio el ser humano se organizó en clanes familiares. Este clan o tribu tenían un lazo sanguíneo en común o quizás solo se organizaban para poder defenderse y poder ir a cazar. Luego teníamos el pueblo, que el pueblo fue una organización mayor, donde ya tenían un centro ceremonial, una religión establecida, un dialecto, tenían una jerarquía política y una autoridad. Y por último tenemos la civilización, que la civilización cambia, tiene un sistema de escritura. Hay muchos países, como por ejemplo el nuestro, que solo llegó a lo que es un pueblo originario, ya que ninguno de sus pueblos logró tener un sistema de escritura. Si bien puede que hayan adoptado otro sistema de escritura de algún pueblo o alguna civilización conquistadora, no generaron su propio sistema de escritura. Ahí tenemos el ejemplo de Egipto, que sí tiene un sistema de escritura y un sistema de comercio, como muestra en esa imagen, que es el jeroglífico. Las características en común de las primeras civilizaciones es que se asentaron en llanuras fértiles, bañadas por ríos, tuvieron numerosas ciudades, tuvieron sociedades jerarquizadas en estamentos cerrados. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú nacías noble, te morías noble. Si tú nacías esclavo, te morías esclavo, y que no se podían mover estos estamentos, que ningún esclavo podría llegar a ser noble o un noble a algún esclavo. Desarrollaron importantes obras hidráulicas como los embalses, acueductos, los canales. Desarrollaron una importante arquitectura monumental, como la podemos ver en las imágenes, una pirámide o un zigurat o un templo chino. Tuvieron grandes desarrollos científicos, como por ejemplo algunos de ellos desarrollaron lo que es la astrología. Fueron sociedades esclavistas que ellos tomaban de otros pueblos esclavos para poder generar o podían hacer un poco lo que eran las tareas que ellos no querían realizar. Las primeras civilizaciones se desarrollaron en el Oriente Antiguo y tenemos como Mesopotamia, Egipto, India y China. Las primeras civilizaciones de la historia se desarrollaron entre los años 4000 y 2000 a.C. en el norte de África y Asia. Y por ejemplo, cada una de ellas, como ya lo habíamos nombrado, tiene como principal en su territorio algún río. Como por ejemplo, en Egipto tenemos el río Nilo, en Mesopotamia el río Tigris y Éufrates, en India el río Indo y en China, el río Azul y el río Amarillo. Las primeras civilizaciones compartieron rasgos comunes, que son la localización cercana a ríos y en terrenos fértiles para la agricultura. Algunas civilizaciones debieron inventar la tecnología para que les permitiera aprovechar el agua en lugares donde era escasa. El predominio de un modo de vida urbano. Estas civilizaciones contaban con un gran desarrollo urbanístico, tener a lo mejor un templo, las casas o una plaza pública donde podían juntarse. Poseían un gobierno centralizado, el gobernante controlaba y administraba el Estado con ayuda de distintos funcionarios. Una sociedad jerárquica, los grupos sociales se organizaban según su poder y por las actividades que desempeñaban. La religión era organizada y jerarquizada, es decir, existía una casta sacerdotal. Por otro lado, la religión legitimaba el poder del gobernante. ¿Qué quiere decir esto? El rey era sagrado, estaba legitimado por la religión. El rey generalmente era un descendiente directo de algún dios.
A muchos de ustedes quizás les tiene que haber llegado lo que es esta guía. Es un poco para que tomaran en cuenta qué es lo que debían hacer. Les voy a enviar de igual forma junto con la cápsula la guía, pero esta se desarrolla en el cuaderno, así que no es necesario que la impriman. Luego de observar la cápsula número 3 de Historia y Geografía, responde las preguntas de la página 51 y 53 del texto de estudio. Si alguno no tiene el texto de estudio, me lo pueden solicitar para poder enviárselo. Estas preguntas son: ¿cuáles son las civilizaciones a estudiar? Observa el mapa y la línea de tiempo. A partir del mapa, ¿qué lugares se desarrollaron las primeras civilizaciones? A partir de la línea de tiempo, ¿cuál es el marco temporal que abarca cada una de las primeras civilizaciones? ¿Qué quiere decir esto? ¿Entre qué años se desarrollaron las primeras civilizaciones? ¿Qué civilizaciones se habrán desarrollado de modo sucesivo, o sea, una después de otra? Considera, por ejemplo, una misma región, ya que para que exista una sucesión debe existir una relación entre ellas. ¿Qué civilizaciones se desarrollaron de modo simultáneo en el mismo tiempo, en el mismo año o en el mismo periodo? ¿Qué civilizaciones antiguas pueden haberse relacionado entre sí? Fundamenta. ¿Cuáles de ellas piensas que se desarrollaron de manera aislada, que no tuvieron contacto con ninguna? ¿Y por qué? ¿Cómo fueron los entornos en que se desarrollaron las primeras civilizaciones? ¿Y por qué piensas que la agricultura fue tan importante para el origen de las primeras civilizaciones? ¿Qué importancia tiene en el presente esta actividad? Para responder estas preguntas deben ustedes observar lo que es la página 51 y 53 del texto. Luego, con sus computadores, deben investigar y completar el siguiente cuadro, apoyándose en los contenidos de la cápsula, videos que les voy a sugerir y el texto de estudio. Primero, tienen que colocar la ubicación. ¿Dónde se ubicó Mesopotamia, la civilización india, egipcia y china? ¿Cómo fue su organización social? ¿Qué quiere decir esto? Si había una clase noble, una clase de esclavos, una clase de sacerdotes, por ejemplo. Luego la organización política. ¿Qué quiere decir esto? Si había un rey, un faraón, si había un esclavo, si habían sacerdotes en esta clase, el pueblo mismo. Y por último, los avances culturales, que si a lo mejor hicieron grandes construcciones o desarrollaron algún calendario o la astronomía, eso deben colocar de cada una de las civilizaciones. ¿Qué videos pueden observar? En YouTube aparece la serie de exploradores de la historia, o también grandes civilizaciones lo pueden encontrar. Cada uno parte de esta forma. Ahí ustedes colocan exploradores de la historia Egipto, exploradores de la historia India, y les va a aparecer, según la civilización que ustedes anden buscando, este video. De aquí pueden sacar mucha información que les puede servir para completar el cuadro. Y por último, deben responder estas tres preguntas. ¿Qué relación existe entre el poder político y la religión en las primeras civilizaciones? ¿Cuál es la importancia para el desarrollo de las primeras civilizaciones que éstas se ubiquen cerca de los ríos? ¿En qué se benefició la invención de la escritura en las primeras civilizaciones? Recuerden que esta actividad es evaluada y que debe ser enviada el día viernes a mi correo electrónico o a mi WhatsApp. Cualquier duda o consulta pueden consultarlo por los mismos medios. Y recuerden que en el Colegio Lonquén nos cuidamos todos, cuídate tú también. Que tengan una excelente semana.